8 de la mañana, 43 minutos, 4 grados 9 décimas. El registro actual de la temperatura, 7 décimas de grado. Y la sensación térmica aparentaba sol pleno hasta hace un rato. No, aparentaba, no, había sol pleno, no había. Sí, ahora ya no. Se está poniendo feo. Esa es la verdad. 16 grados es la máxima pronosticada para hoy. Nada, día frío. Para mañana a la noche ya dan probabilidad de lluvias, que se van a extender durante el sábado. Sí, bueno, Tandil no lo entenderías, ¿no? Le decíamos, hablábamos con Yani cuando estábamos en el corte. Nos abrazamos a la ilusión de que esto ya, de lo peor ya había pasado y que el clima era más amable. Bueno, no, vino el frío y la realidad es totalmente distinta. Yani Benier está con nosotros, referente de Argentina Humana, Patria Grande. ¿Cómo estás, Yani? Buenos días, Yani. Buenos días. Bueno, acá estamos. No hay que romantizar la primavera. Escuchaba ayer. No romanticemos nada. No romanticemos nada. Claro, no. Dos enseñanzas. Claro. No romantizar la primavera y cuando te dicen lo peor ya pasó, no creas. No creas. Es todo lo contrario. Exactamente. Sí. Así que nada, eso. Sobre la primavera, bueno, es traicionera, es así, la estación de las alergias, de los mocos, y de las lluvias inesperadas, que además caen siempre fin de semana para arruinar todos los planes, pero para facilitar los planes de descanso en todo caso y quedarse en casa. Y bueno, y en general la verdad que hay como, ¿cómo decirlo? A veces río, a veces lloro. La verdad que esta semana ha sido terrible, nos despertamos todos los días con noticias terribles para nuestro país y terribles para nuestro corazón, para nuestra comunidad, entre la economía y los viajes de Milei para entregar nuestra patria y las consecuencias de este modelo deshumanizante y cruel en lo concreto, digamos, como esto que vemos, este triple femicidio que ayer nos enterábamos. Bueno, son como caras pareciera de la misma moneda de un modelo de eso, cuando hablamos de batalla cultural no es otra cosa que esto, ¿no? Que volver a poner en el centro la vida humana, la vida y el vínculo con nuestro entorno y la comunidad. Y que después se organice todo alrededor de eso y no al revés, como viene pasando, que en todo caso la vida o la muerte de la gente para este gobierno nacional es consecuencia de si funciona el plan, funciona el plan económico, que no es un plan económico, que no es un programa productivo, no es un modelo económico, es un plan de enriquecimiento en base a la timba financiera para algunos y algunas que ya lo vienen haciendo desde hace rato. Y para quienes trabajamos, básicamente, creemos que trabajamos a veces para nosotras y nosotros mismos, trabajamos sin parar todo el día, cada vez más, para vivir peor, pero además para pagar deudas. Pero las deudas que estamos pagando no son las nuestras. La deuda para la que estamos trabajando es la de Caputo, que no es la de ahora, es la que tomó con Macri y que viene acrecentándose. Y que estas son las consecuencias, ¿no? Cuando decimos, bueno, el ajuste, la deuda... cuando nos endeudamos familiarmente, que yo no estoy para nada de acuerdo en comparar la familia al Estado, eso me molesta mucho cuando se hace, es una trampa. Pero cuando nos endeudamos familiarmente, bueno, hay criterios, hay jerarquías, ¿no? ¿Para qué nos endeudamos? Para proyectar, para crecer, para ampliar un modelo, casa. para ampliar la casa, para comprar un auto, para vivir mejor. Con el sueño de vivir mejor, a veces para generar un emprendimiento. Últimamente lo hacemos para comer, para pagar las cuentas, el alquiler, etcétera, etcétera, pero siempre con un fin de un deseo de bienestar. Bueno, esta deuda que se está tomando no tiene nada que ver con eso, todo lo contrario, y la verdad es que tenemos que entender que estamos trabajando a diario para pagar esa deuda, y cuando entendemos eso también que nos enojemos un poquito más, porque es cruel, es muy cruel esa deuda. La verdad es que viene a esto, a rompernos, a quebrarnos subjetivamente, a quebrarnos socialmente y a quebrar consensos muy básicos, como que todos y todas en este país debemos poder comer, porque es un país rico, es un país hermoso, tenemos que poder tener un lugar donde vivir dignamente, tenemos el derecho a soñar, a educarnos, a tener salud, a tener vivienda. Y todo eso es posible en nuestro país todavía, así que hace falta como arremangarse, enojarse un poco más, tomar coraje y bueno, eso, ponernos a trabajar para frenar esto
frenarlo políticamente, frenarlo desde la organización colectiva, frenarlo también judicialmente porque se están llevando puestos todas las instituciones y toda la Constitución, todas las leyes. No somos legalistas, pero la verdad es que la ley está de nuestro lado, así que hay que usarla. Y bueno, eso, hay que como que tomar coraje para defender nuestra vida y la vida de quienes amamos. Es lo que está en juego en estos días. Y no perder de vista los datos que todos vienen a la misma bolsa, porque no son compartimentos de distintos muebles. Lo que pasó con las 3 chicas, de lo que estabas hablando ahora, está en nosotros comunicadores, está en vos como militante y como gente que está en el territorio. Vincular una cosa con otra que no es tan difícil, no tenés que hacer una alquimia de... Estamos hablando de una crisis económica y social. Y de muchos lugares, ¿no? Vulnerabilidades a cielo abierto. De muchos lugares, ¿no? Desde que hace menos de una semana estuviéramos discutiendo si una publicidad de una empresa de estación de servicio publicara como gracia poner en una bolsa a una mujer que les molestaba, 2 estaciones de servicio. Sí, una ayer y una EPF. Desde discutir esas cuestiones, que no es que las feministas no nos divirtamos, tenemos humor, soy una persona con muy buen humor, no me río de meter a nadie en una bolsa, ni a un niño, ni a un perro, ni a nadie, no es gracioso en ninguna de nuestras dimensiones, pero por otro lado esto, sino que frente a este triple femicidio podamos poner el foco en quienes fueron los culpables y no en quienes son las víctimas, ¿no? Las víctimas se las sigue cobrando y juzgando aunque ya no se puedan defender y levantar su voz. Eso es terrible en nuestra conciencia colectiva. ¿Qué habrán hecho? El que habrán hecho se nos cuela desde hace muchas décadas en nuestra conciencia y nuestra forma de analizar la realidad, pero esto, lo más sensible y de quienes están en los territorios, hablábamos hace algunos días de eso, de que en Tandil está pasando muchas pibas en consumo, muchas pibas madres jóvenes que están trabajando de lo que pueden para poder coordinar horarios de cuidado y crianza y supervivencia. Y lamentablemente en este contexto en el que además a las pibas se les hace mucho más difícil salir a trabajar, que las tomen en un trabajo, que ese trabajo sea digno, que sea bien pago, que les permita vivir. Es más difícil todavía. Es mucho más difícil. Bueno, hay muchas situaciones de violencia de género, de violencia laboral, de violencia social, porque la verdad es que sufrimos muchas condenas, ¿no? Si somos madres porque somos madres, si no somos madres porque no lo somos. Ya estás en edad de ser, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que no querés, egoísta. Bueno, así que sí, es muy terrible, lo estamos viviendo también en nuestra ciudad. Sí. Es una consecuencia de este modelo económico que no piensa para nada en las personas concretas, que una piba de 15 años tenga que salir a trabajar. Está mal, esa piba tendría que estar en la escuela proyectando una vida, que 2 pibas de 20 años, una madre de un niño, tengan que trabajar sexualmente. Por supuesto que en algún universo eso puede ser una elección de vida. Estas pibas no estaban eligiendo, estaban trabajando por necesidad, lo planteaban de ese modo a sus familias. Digo, la verdad es que es un contexto en el cual se pone el cuerpo de una manera terrible y en el que cuesta la vida poner el cuerpo en determinados trabajos, ¿no? Y en muchos ámbitos, pero en este es muy marcado. El entramado, además de fondo, que tiene que ver con esta narcoestructura que se consolida. Cuando el Estado se corre, cuando el Estado deja de garantizar desde la comida de un comedor hasta el transporte y las condiciones de cualquier barrio popular de nuestro país, la verdad es que crece el narco, crece no solo por el consumo, sino que muchas veces incluso, y lo hemos visto en muchas noticias, en muchas publicaciones, son quienes garantizan a lo mejor la comida del comedor, son quienes cumplen la regla en la placita. Digo, eso es una liberación de zonas en las que hay muchas responsabilidades. Ayer en la... Sí, que a veces uno no puede dejar de pensar de que a lo mejor, está planeado de esa manera. Exactamente, sí. Una liberación. Que le pone la plata en el bolsillo a los pibes, a la familia. Exactamente, es esto, digamos, ¿no? Por $300 participo de una fiesta, por otros tantos, a lo mejor, hago un trabajito en tal lado,
Eso es terrible. Y sí, ayer me parece que hubo mucha claridad en el planteo, hubo una movilización muy grande, pidiendo eso, responsabilidad en varios lugares, política. En Córdoba, La Plata, sí, en varias ciudades. Señalando esto, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, el responsable también político, que es Macri, que libera las zonas, digo, porque estos son zonas en las que ya sabemos si se conocen, si los vecinos conocen el movimiento, la policía también lo conoce, hay denuncias. La familia fue a hacer la denuncia y la policía tardó 48 horas. Exactamente, esto ya es como, bueno, un cúmulo de cuáles son las consecuencias de desmantelar las políticas públicas, el Estado, digamos esto, de que no haya respuestas, de que no haya línea 144 funcionando como corresponde, de que no haya acompañamiento para prevenir, políticas de prevención, políticas de acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de violencia, y que no haya habido continuidad también en que no ganamos ninguna batalla cultural en relación a la violencia de género y a la violencia institucional, y que es algo que se tiene que hacer de manera permanente. La verdad es que no... Cuando avanzamos un poco hubo tanta reacción y tanta claramente, no solo de conservadora respecto de la familia y del género, sino también económica, política. Claramente hay sectores religiosos y bueno, de muchos lugares que tuvieron una reacción importante, que posiblemente fueron los que promovieron la victoria de un ser, ya no sé cómo llamarlo, como Milei, de todo el poder que está por detrás de él. Y bueno, eso fue también un retroceso importante para todas, y no haber consolidado como campo nacional y popular que esa era una batalla común, no solo de las mujeres y de las feministas, que no nos habíamos pasado tres pueblos, que no habíamos sido piantavotos, sino que era una lucha necesaria a sostener colectivamente, mujeres, varones, disidencias. La verdad que hasta que no comprendamos eso, bueno, es difícil después de eso, de volver a remar y volver a empezar, no de cero, pero sí pareciera que de nuevo cada tanto. Así que bueno, ahí estamos como con muchas emociones estos días, por supuesto también enojo y mucha tristeza. La verdad que escuchar de nuevo que a tres pibas les hagan lo que les hicieron a estas chicas como lección interna hacia otros grupos narcos, en vivo y directo, y lección pública hacia las demás mujeres. Me parece que eso es terrible también, ¿no? Hay un adoctrinamiento, esta palabra que le gusta mucho usar a quienes están en contra de la ideología de género, de las feministas. Bueno, ahí hubo un adoctrinamiento muy claro para toda la sociedad, para las mujeres, para las pibas. Más que un mensaje narco, es un mensaje de sometimiento, de disciplinamiento, y bueno, tenemos que luchar contra eso, hay que luchar, y eso hay que sostenerlo. Esperamos que los compañeros, las compañeras de todos los sectores progresistas, ni siquiera solo del campo nacional popular de Argentina, puedan comprender que esta es una batalla importante por la vida. Darla. Y hay que volver a darla. Hay que volver a darla, sí. Y que tiene que ver esto con pensarlo en la sociedad y pensarlo en la política también. La verdad es que sí, se necesita un freno y se necesita potenciar todo lo que haga que las próximas generaciones vivan mejor, es decir, desde la educación, desde la salud, desde el acceso a derechos, desde la participación política y social y comunitaria, el deporte, todo lo que se nos ocurra, la cultura, tiene que estar atravesado por no puede haber dudas sobre la necesidad de construir igualdad entre los géneros, igualdad entre las personas en general, por sus distintas condiciones, ¿no? Culturales, étnicas, migratorias, de discapacidad, pero bueno, el género claramente hoy nos está marcando un rumbo que hay que retomar y que hay que profundizar. Y si nos pasamos tres pueblos, decían, hay que pasarse varios más, en todo caso, porque la reacción no puede ser desde adentro, la reacción es claramente desde los sectores conservadores, de poder, de estas derechas fascistas a nivel global y no solo en Argentina. Hay que entender que lo que sucede en un país no es solo una consecuencia de sus fuerzas internas. En este caso estamos hablando de consecuencias además a nivel global de todo lo que está sucediendo. Esto que tiene que ser una acción colectiva y contundente, y que va a haber reacción,
pero que no tiene que haber especulación frente a esa reacción conservadora, sino que hay que avanzar, hay que apretar el acelerador y no el freno. Claro. Y bueno, eso, esperamos que esto sea también aleccionador para todo lo que falta y lo que hay que hacer. Martu, cuando estemos conectadas con Lucy Caballero, con quien vamos a estar vía Meet, porque además, bueno, Lucy viene el sábado acá a la ciudad, vamos a estar hablando con ella, así que vayan al canal de YouTube de Radio Magma, ingresan, sí, se suscriben y pueden vernos en vivo, así que en un ratito vamos a estar en comunicación con Lucy. Yani, contanos cómo se da esta posibilidad de que Lucy venga con la presentación de su libro, que va a ser en Arte y Parte el sábado. Bueno, Lucy Caballero es una compañera, es socióloga, es feminista, es parte del colectivo Ni Una Menos de Capital. Y venimos trabajando con ella desde hace muchos años, en un principio en la Federación de Inquilinos, fue uno de los espacios en donde nos encontramos, trabajando sobre esta problemática que venimos trabajando hace muchos años en Tandil, y en el país ha ido como logrando colectivizarse, es decir, bueno, Lucy viene trabajando también en la Federación en Capital, incorporando una lectura feminista justamente del impacto que tiene para las disidencias y para las mujeres la falta de acceso, el acceso desigual a la vivienda, ¿no? Sí. En alquiler. Desde ahí nos conocemos hace varios años y hemos ido consolidando una mirada también política respecto de esto, de cómo el feminismo tiene que aunarse a una agenda política más general. Ella particularmente también como investigadora y junto a Verónica Gago vienen trabajando hace varios años en investigación económica, con datos, con información objetiva, si es que eso existe, pero sí con muy plantadas en un lugar que nos permite también leer lo que está sucediendo. Y esta semana, la verdad, y con todo lo que viene pasando y con todo lo que venimos hablando, muy necesario también como su mirada. El último libro que han publicado se llama Contra el autoritarismo de la libertad financiera, y justamente viene como a traernos como algunas claves de interpretación de lo que está pasando, eso, para poder dialogar en otros términos que solo los de las noticias, de lo que ya pasó. Entonces, bueno, ahí eso, la invitación para este sábado es un poco a entender también que la libertad financiera, este modelo del enriquecimiento fácil que pareciera, ¿no? De la timba. El carry trade. Sí, que también tiene, uno lo puede mirar desde una perspectiva de género, cuando incluso veíamos la estafa de Libra, ¿no? Mirar nomás quiénes son los protagonistas, que son también la mayoría varones, ¿sí? Individuos solos que no tienen familia ni hijos a cargo, pero que sin embargo promulgan que las mujeres tienen que ser madres y que hay preocupados por los índices de natalidad. Sí. Sí. Pero esta idea, esta imagen del varón exitoso en economía, del que hace dinero, del que produce plata, no producen elementos, objetos, no producen en la economía más que dinero. Bueno, a través también de lo que fue la estafa Libra también se pudo ver, bueno, ¿por qué son varones? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de este modelo? ¿Qué es lo que está detrás de este modelo a nivel internacional? Y cómo se juega también esta idea de contradictoria, si se quiere, de neoliberalismo, de liberalismo y autoritarismo en la economía para fortalecer este modelo que hoy impera en Argentina y, como decíamos, no está atado a un modelo productivo, económico, de desarrollo para un país, sino a otras estrategias también de la mano de lo que es el deterioro de las fronteras, si se quiere, de los países y del Estado. Y tiene consecuencias para nuestra vida muy directas. Así que, bueno, la invitación con ella es a reflexionar sobre esto, a presentar el libro, va a traer varios libros, bien. Así que, bueno, esperamos ahí que podamos compartir estas reflexiones. Bien, y ahí ya estamos, ¿sí? En comunicación vía Meet. Vayan al canal de YouTube de Radio Magma, suscríbanse y ahí van a poder vernos en vivo. Estamos con Lucy Caballero. ¿Estamos, Martu, o nos quedamos congelados? ¿No? Estamos, bien. Lucy, buenos días. Marcos González, bueno, Yani Benier aquí en estudio, Florencia Pendás te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días.
Nos contaba Yani, antes de comenzar, bueno, de hecho estuvimos hablando del tema del que todos estamos hablando y que tiene que ver con este triple femicidio, que estuviste en la movilización ayer en Flores formando parte, bueno, de este pedido de justicia. Sí. La verdad es que me interesaría también resaltar el carácter federal. Hubo movilizaciones en todo, en muchas partes del país. Partidos, pueblos, municipios, había movilización en Flores, pero también en La Matanza, en San Martín. Córdoba, La Plata. Sí. Creo que habla de una reacción muy rápida, ¿no? de esa fibra sensible que ha producido el movimiento feminista, por lo menos desde 2015 de manera masiva, y que, también habla de un acumulado, de un hartazgo, ¿no? Creo que lo que pasó ayer, más allá de que los femicidios son aberrantes, y además porque sean 3 al mismo tiempo, y el tratamiento mediático que se le está dando, creo que también se conjuga un acumulado de una sensación de hartazgo frente al gobierno en relación a todo lo que la forma en que ha definido al movimiento feminista como un enemigo, la manera en que viene dando su discurso haciendo metáforas de violencia sexual, eliminando 13 programas de prevención de la violencia, aplicando un ajuste estructural que está con un nivel de violencia económica nunca antes visto en nuestro país, y creo que eso se está juntando, y yo veo un clima muy parecido al de 2016. Concretamente, ¿en qué punto lo vinculás, Lucy, a esto? ¿Al 2016? Sí. Bueno, el 2016 empezó también, ¿no? Un acumulado de, digamos, veníamos del primer Ni Una Menos, pero después se habían dado, asume el gobierno de Macri, ¿no? Un ataque muy directo, no con un discurso antifeminista, ¿no? Porque en ese momento no era tan clara la alianza, ¿no? Neoliberal y conservadora, se estaba configurando igual, porque ya había declaraciones de algunos, eso es interesante pensarlo, históricamente no lo había pensado, pero ya había declaraciones, se hablaba del curro de los derechos humanos, pero no eran tan conservadores, ¿no? Pero Macri dijo que no se habían animado tanto. Había cierto pudor, por decirlo de alguna manera. Sí. Y eso, pero sin embargo, había movimiento masivo, 2015, 2016 empieza un ajuste, ¿no? También muy salvaje, y un movimiento que estaba muy organizado, con muchas demandas, y al mismo tiempo una economía que se estaba, que se estaba aplicando un ajuste sobre las condiciones de vida, y aparecieron una serie de femicidios, y había como una sensación de hartazgo y de ganas también de cierto desborde, ¿no? De las formas de protestar, ¿no? A veces hay cierta quietud frente a la gravedad en la que estamos, ¿no? Estamos en un momento de recolonización, nuestro país está en un momento de recolonización, de ajuste extremo, que está poniendo en riesgo la vida de una parte muy grande de la población. Y creo que también eso es un valor importante, ¿no? Es pensar que el movimiento feminista ha sido históricamente un movimiento que ha puesto la vida como una de sus demandas en un momento donde hay proyectos genocidas en el mundo, como el que está sucediendo en Gaza, y donde hay una élite que gobierna y que acá tienen sus representantes locales, que no tiene problema en pensar en la aniquilación de una parte de la población. Creo que hay que asumir ese diagnóstico. Y es muy duro como dirigentes, como parte del movimiento, pero no es una élite que te propone la baja del salario mínimo. No, es una élite que te está proponiendo, de ahora más en Argentina habrá una parte grande de la población que no tendrá ni siquiera la posibilidad de tener medios de supervivencia. No estoy hablando de ser clase media, clase baja. Digo, este gobierno ha recortado los alimentos de los comedores, ha perseguido a quienes se organizan en comedores para asegurar el alimento, y eso habla también de un proyecto de descarte total. Retomando tu comparación con aquello del 2015, 2016 sobre todo, ¿no crees que buena parte de la sociedad está inmovilizada, desesperanzada, está
consternaciones constantes han ido sedimentando al punto de un escepticismo inmovilizante, algo así? Mira, pienso que esto es una gran pregunta porque yo pienso que están pasando muchas cosas por abajo, ¿no? Ajá. Que en primer lugar tenemos que pensar que estamos hablando de una sociedad o de una parte muy grande de los sectores populares, pero que incluye a las personas de clase media, que están o sobreempleadas con pluriempleo, ¿no? Porque lo que ha hecho Milei, pero que ya venía pasando el gobierno anterior, es hacer que vos con 2 o 3 trabajos no puedas tener un salario mínimo, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo hay una parte que se está quedando sin trabajo, ¿no? Entonces tenés pluriempleo, desempleo y endeudamiento, ¿no? Sí. Formas en las cuales se disputa el tiempo. Entonces quizás no es que la gente está desafectada Está cansada políticamente, sino que está sobreafectada en su realidad material. Pero al mismo tiempo, digo, creo que hay que pensar que que obviamente no nos tenemos que olvidar que hace 2 años ganó Milei, que es una opción lo vemos, ¿no? Lo que votó la gente, el hartazgo, una crisis de representación política, una crisis económica, una crisis en las expectativas con relación al futuro. Y todo eso está pasando, y hoy creo que este tipo de ajuste está atacando muy fuerte la posibilidad de organizarse. A diferencia del 2001, hoy vemos que hay eso, ¿no? Esta sobremovilización por estar endeudado, por tener varios trabajos. No hay un paso inmediato a la organización popular, como pasó en el 2001. Pero al mismo tiempo tenemos que decir que en Argentina la movilización nunca se agotó. Estuvo presente todo el gobierno de Milei, de distintas maneras, con jubilados, con personas con discapacidad, con trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con feministas, con universitarios, universitarias. Y bueno, no nos olvidemos, hace 2 semanas tuvimos un gran rechazo a Milei en la victoria de Fuerza Patria a nivel provincial. Entonces todo eso sucede al mismo tiempo. Creo que se trata de trabajar con todos esos planos y como nosotros estamos de este lado, tratar de afectar cada vez más personas que están encontrando un cierto malestar con respecto a lo que está pasando. Y el temor existe, digo, o en mi caso, por ahí lo puedo llegar a analizar así, Milei fue el emergente de una situación social, bueno, no vamos a seguir hablando sobre eso. Abiertamente no autoritario, por lo menos, ¿no? Entonces yo no creo que haya una deriva autoritaria en la sociedad. Sí me preocupa lo que puede hacer este gobierno, ¿no? No creo que este sea un momento de transición, un gobierno en crisis, pero no creo que esto se pueda hacer homologable al 2001. Creo que hoy se están jugando otros disputas geopolíticas, que hay que mirar lo que son capaces de hacer en otros países de la región. Pensemos el caso de Perú, que ha quedado una presidenta de manera ilegal, que está ejerciendo autoritarismo con el aval de la Embajada de Estados Unidos. Pensemos el golpe de Estado que hicieron en Brasil, el golpe de Estado, la propia Cristina está presa en este momento, ¿no? Digo, son todos elementos que nos hablan de unas clases, unas élites radicalizadas en el medio de una disputa geopolítica, ¿no? En un régimen de guerra, y eso me da mucho miedo, porque a nosotros nos reprimen en la Plaza del Congreso con gases importados de Estados Unidos y de Israel, y esos están también son siendo parte de la definición de cuál va a ser la deriva de este gobierno. Me preocupa bastante cuál va a ser la fuerza de los sectores populares para imponer otro tipo de salida. Ahí está. Bueno, buenas, Lucy y Yanni por acá, ¿cómo andás? Sabemos que andás con poco tiempo porque ahí tenés una agenda súper ajustada, pero estuvimos haciendo la previa de la actividad del sábado, de la presentación del libro, y la verdad que después de esta semana, que decíamos, una semana podría llamarse trágica para nuestro país en clave institucional, constitucional, económica, bueno, este libro y el título nomás ya nos viene como anillo al dedo para analizar un poco lo que pasa. Y bueno, ahí si querés tirarnos unas pistas de lo que se va
a trabajar el sábado, también está bueno para contarle a quienes nos están escuchando y bueno, para seguir debatiendo y para que te prepares ahí una cajita con varios libros para traer. Sí, desde ya que ya tengo la cajita, no voy a correr la computadora, pero está ahí la cajita. Bien. Bueno, yo estoy muy contenta, la verdad hace tiempo que ya veníamos hablando y no lo podíamos concretar, porque bueno, acá tenemos mucha tarea, ¿viste? Se suma la tarea militante, la tarea de docente, la tarea de, bueno, etcétera. Sí. Y creo que es un libro que nos viene muy bien, porque en esta semana han sucedido, creo que todos los elementos están presentes en el libro, ¿no? Un momento donde el rol de la deuda queda muy clara, ¿no? Como la deuda como actualización de relaciones coloniales, ¿no? Que el libro habla no solamente del endeudamiento del Estado, sino de lo que implica el endeudamiento de la población como un paisaje estabilizado y la interpelación de estas ultraderechas a la idea de libertad financiera. Y cómo se ve ahí, cómo se puede pensar el autoritarismo y el fascismo incluso, sin caer en las imágenes históricamente asociadas al fascismo, ¿no? Partido de masas, con un gran líder haciendo así en una plaza, sino cómo se puede entender el autoritarismo desde América Latina y una vez que, y sobre todo con la dominación financiera en el centro, ¿no? Y por supuesto con una gran reflexión sobre lo que significa el ataque a los movimientos feministas como parte central y no como dato secundario de la caracterización de este gobierno, ¿no? Nosotras ahí en el libro decimos, ¿no? Cuando el Estado promueve el antifeminismo, cuando el Estado trata de desinhibir una violencia social frente a las mujeres, lo que está haciendo también es una especie de compensación simbólica, o mejor dicho, una forma de reponer el poder en la vida cotidiana frente a muchos hombres, en este caso, que tienen sus vidas precarizadas y atravesadas por la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿cuál es la efectividad política de promover el ataque contra el movimiento de mujeres y contra las mujeres en general, ¿no? Ahí hacemos un desarrollo sobre eso, por eso decimos que es un libro que trata de entender estos elementos, ¿no? El antifeminismo de Estado, el endeudamiento y la deriva fascista en la misma caracterización. Va a ser un gran debate y espero que además nos sirva para pensar lo que fue esta semana y sobre todo para pensar herramientas y tareas que tenemos de cara a lo que viene desde la militancia. Me parece súper interesante porque no es solo la presentación de un libro, sino que además también la posibilidad de que se genere debate y el cruce de ideas, ¿no? y de propuestas. Sí, porque además está bueno esto de que me parece que también el feminismo nos ha aportado, que la ciencia desde una epistemología feminista tiene un sentido también, no solo desde quien produce la ciencia, que nunca son sujetos asociales, neutrales, sino que en todo caso también la ciencia hoy nos permite validar, ¿no? La importancia de la educación pública, de las universidades, de la ciencia, de la tecnología, con un sentido específico que siempre lo tiene y que tenemos que reapropiarnos, ¿no? También es esto, validar que un libro es una herramienta de lucha, que la producción científica, de conocimiento, es una herramienta de la que tenemos que apropiarnos políticamente, socialmente y como herramienta de trabajo cotidiano para entender mejor la realidad. Y en eso el feminismo no es una comprensión de lo que le sucede a las mujeres, es una mejor comprensión de la realidad que vivimos todos y todas. Me parece que eso también de a poco nos tenemos que amigar con ese tipo de ideas. Así que por eso hoy una presentación de un libro es un acto político y además porque son compañeras que no solo escriben en sus casas, que están encerradas, sino que están escribiendo, se podría decir casi literalmente desde las calles de nuestro país y de otros países. Me parece que eso es como importantísimo para entender también cuál es la producción que necesitamos hoy, que necesita nuestro país. Y bueno, este libro es un ejemplo de eso. Lucy y Vero también son grandes referentes en este sentido. Bien. Lucy, te esperamos el sábado, no le queremos quitar más tiempo con la agenda. Y te esperamos por acá y abrígate, tráete abrigo. Sí, tráete abrigo. Sí, que acá está frío. Sí. Bueno.
Muchas gracias, nos vemos allá. Gracias. Hablábamos con Lucy Caballero, que va a estar el sábado presentando, y si querés recordá, esto es 6:30 de la tarde aquí en Arte y Parte. Exactamente, 6:30 de la tarde hasta las 8:30 más o menos. Bien. Si nos queremos quedar después, bueno, hay otros eventos en Arte y Parte. Pero el lugar es grande y se encuentra algún rinconcito para una charlita. Así que la idea es eso, es aprovechar el viaje, que como decía Lucy, cuesta mucho coordinar horarios. Claro. Lucy también había sido invitada para el encuentro regional de mujeres y disidencias, acá que se hace en Tandil dentro de unas semanas. Sí. Viene en la previa, pero también que sea un hecho para movilizarnos también en todos estos encuentros tan necesarios, en los que no solo podamos hacer catarsis, sino construir herramientas de análisis, comprender mejor lo que sucede y salir como con ganas de que no se nos haga un nudo en la garganta, sino que nos salga a borbotones las ideas, las palabras para dialogar con la gente, para volver a construir lo que hace falta para eso, para defendernos y para construir lo que ya sabemos un poco necesita nuestro país, y por lo menos desde nuestra perspectiva venimos hablando hace mucho tiempo de un proyecto de desarrollo humano integral, y en donde todas estas cuestiones entran muy bien en poner el foco en lo humano y en no descartar todas estas derivas conservadoras, fascistas, violentas, como parte de un proyecto para consolidar otras cosas, ¿no? Así que bueno, hay que volver a hablar, hay que volver a pensar, y bienvenidas estas visitas para lograr encuentros locales también que van a venir muy bien. Bueno, salir no sé si salirnos de estas consternaciones, pero darle un sentido, o ponerlas en un lugar. Y un poco es una herramienta de subsistencia. Yo creo que en eso sí el feminismo nos ha ayudado un montón, porque casi siempre salimos de los huecos, salimos de nuestras casas, salimos de un montón de lugares terribles, pero no desde la violencia nunca, ni desde la venganza. Hay por ahí unas frases que dicen: agradezcan que exigimos justicia y no venganza. Claro, bueno. La verdad es que siempre el feminismo nos ha ayudado a eso, en las peores condiciones, en las que parecen las más naturalizadas de violencia, de precarización de la vida, encontrar un sentido. Y ese sentido, mucho antes que la libertad avanza, fue la libertad. Fue la libertad de poder decidir sobre nuestras vidas, de poder elegir sobre nuestros cuerpos, de poder participar de la vida pública, política, en general de nuestra sociedad. Me parece que es reapropiarnos también de esto, ¿no? De que la libertad tiene que cambiar de bando, y claro, para eso hay que volver a eso, a sentirnos seguros y seguras, firmes en nuestras convicciones. Y la verdad es que eso, que en todo caso dentro de unos años estemos orgullosos y orgullosas de todo lo que hicimos para que esto cambiara, y no al revés. Así que yo creo que en eso, es la tarea que tenemos, en las peores condiciones es cuando más hay que luchar. Nos levantamos y salimos de nuevo. Exactamente, sí. Es donde la militancia también adquiere un sentido. No militamos en las épocas donde todo va bien, militamos en donde cuando está todo mal tenemos que militar más, tenemos que organizarnos más para transformar lo que hoy nos está haciendo tanto daño. Así que es donde adquiere sentido toda la política y la organización colectiva, es en los peores momentos, y donde también organizarnos, encontrarnos, nos hace bien. La verdad es que encontrarnos en la calle en una marcha, encontrarnos en una actividad, nos da un poco de aire, es una bocanada de aire, y también hay que aprovechar esos encuentros para esto, para sentirnos un poquito mejor. Sí, no estamos solos. Y que no estamos solos. Somos un montón. Y es un idioma que ellos no entenderían, claro. No lo entienden. Sí. ¿No? Sí, y es algo, su capital que está de este lado. Es algo que se genera y que no se puede explicar del todo, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Con sentirse parte de algo, de una comunidad, y con sentirse responsable de esa comunidad y del bienestar de todos y todas. Así que creo que eso es algo que no nos van a robar. Como decía Lucy, la reacción hoy de nuestra sociedad es una reacción amorosa, es una reacción de cuidado. Uno lo ve en las marchas por la situación de discapacidad o de los jubilados, es una reacción mucho abrazo, que no tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, sino con cuidar al otro, con cuidarnos. O sea, no tengo que imaginar que voy a ser viejo para pelear por la jubilación, no tengo que imaginar qué pasa si me toca, tengo un hijo con discapacidad. Es ahora, es esa persona, claro. Es esa persona la que importa, no importa si me pasa a mí, importa que le está pasando a otro y a otra.
Y ese sentido de comunidad yo creo que es muy propio de Argentina, que es muy hermoso en nuestro pueblo y que claramente subsiste incluso en estos momentos de tanta precarización de la vida, de tanto sometimiento, de tanto individualismo, todavía subsiste. Yo creo que sobre eso tenemos que construir lo que viene y la defensa frente a esto que está. Bien, y tiene que haber esa definición política que contenga esto, el abrazo, que abrace, esa sería la palabra. Exactamente, si se quiere es eso, lo que hay que construir es un Estado y una patria que nos incluya a todos, que nos abrace a todos, que no deje a nadie afuera, y el resto se tiene que acomodar. La política tiene que hacer que eso sea posible, claro. La ciencia tiene que construirse para que eso sea posible, y no es al revés, no es, como decía Lucy, que nos tengamos que acomodar a las consecuencias de este modelo teórico de la economía de unos eruditos que no pisan la calle. Bueno, al revés, de abajo para arriba, del todo hacia las partes, y en todo caso, bueno, ahí en algún momento, esperamos que más temprano que tarde, llegaremos a buen puerto. Yani, gracias. No, gracias como a siempre. Yani Benier, referente de Argentina Humana en Pasados de Rosca.